en qué época o en qué momento de la historia nos empezamos a preguntar o a analizar de manera crítica la imagen de Jesús? Digamos, ¿en qué momento se empieza a pensar a Jesús como el Jesús de la historia o el Jesús histórico? A ver, no es una pregunta fácil para mí, Mm. dado que soy un antiquista y esto, en lo que me preguntás, tiene más que ver con la historia mucho más cercana a nuestro tiempo, que es un momento ya avanzada la modernidad, incluso en tiempos contemporáneos, donde se empieza a pensar en la idea de un Jesús histórico. Si bien la Mm. patrística, digamos, muy tempranamente se pone a analizar detalles del propio Jesús, en el sentido de si es, digamos, si tiene un hermano, si no tiene un hermano, que son aspectos que la propia patrística temprana va a indagar, es cierto que nada de esa patrística pone en duda la divinidad de Jesús, más allá de si es una divinidad total, si en él coexiste una naturaleza humana Mm. y su naturaleza divina, sí o no. Ahora, el cuestionamiento sobre la existencia de un hombre, un sujeto en su contexto histórico, eh, digamos, llamado Jesús, que da lugar a esta religión cristiana, más que todo por sus sucesores que por él mismo, es muy posterior, y yo diría que es moderna y principalmente ya contemporánea. Ok. Ese momento. Al menos desde lo que yo más investigo, que es el judaísmo, hay en lo que se llama iluminismo judío, en la Escalá, bueno, que es en la época, digamos, del iluminismo tradicional, pero un poquito posterior, hay una recuperación del Jesús judío, del Jesús hombre, al menos de los estudios judaicos, y tratar de pensarlo en el contexto de un judío de Palestina del siglo I. Pero esto ya estamos eh, muy cerca de nuestro tiempo, digamos, comparado con Jesús, ya estamos en el siglo XIX, al menos digo, al menos me paro en los estudios judaicos. En el mundo cristiano, el estudio del Jesús histórico es un poco anterior y uno va a encontrar, incluso tal vez en autores medievales, alguna búsqueda de este Jesús histórico, pero sin poder trascender la idea de la divinidad. Nuestra búsqueda de Jesús histórico es, yo diría, un fenómeno bastante más contemporáneo, al menos, bueno, de hecho, si pensamos que la historia que hacemos hoy es un fenómeno contemporáneo, nuestro modo de hacer historia, sin quitarle méritos a Heródoto, Tucídides, Mm. o autores medievales. Usted hacía el comentario sobre esto, bueno, este Jesús judío palestino del siglo I, ¿no? En este cristianismo primitivo, ¿qué tanto, digamos, es la herencia del judaísmo, digamos, en estos primeros siglos del cristianismo? Bien, ya, vos sabés, porque ya has estudiado mucho, yo lo sé también, que la respuesta que pedís puede ameritar 70 tesis doctorales, ¿no? Yo te voy a dar mi perspectiva, mi punto de vista, digamos, basada en algunas lecturas. Cada historiador, cada historiadora va a construir un Jesús diferente. Mm. Por una razón muy simple, y es que, bueno, primero Jesús no nos dejó escritos propios para decir quién es, no hizo su biografía, casi nadie lo hace en la antigüedad, algunos sí, incluso sobre eso tenemos que desconfiar. Después porque dependemos de los evangelios y de Pablo, que son fuentes eh, que tienen similitudes, pero también discordancias, donde ahí sí se filtra la voz de Jesús, pero no sabemos cuán mediada está. Y después, para pensar a Jesús, ya nos adentramos en un terreno que se escapa a su propia temporalidad, digamos, autores de la patrística o algo más cercano que es Flavio José, porque es un autor judío. De todos modos, sospechamos que lo que dice Jesús es una interpolación posterior de autores cristianos. Ahora, ¿cuánto hay de judío en Jesús? Por eso, depende de dónde nos paremos. Mm. Yo entiendo que hay mucho no, yo entiendo, no, la crítica en general va a considerar que hay mucho. Hay un Jesús que es el que aparece en Mateo, que dice que él no viene a cambiar ni un punto ni una coma de la ley. Y bueno, el propio Pablo, que es un seguidor, bueno, que aunque no lo conoció en vida, también se presenta como un judío. Digamos. Toda esta gente que lo rodea, digamos, los principales que lo rodean, son judíos y se ven como judíos. La cuestión es que cuando decimos cuánto de judío hay,
también tenemos que preguntarnos cuánto de qué judaísmo hay en Jesús. Porque eh, en el momento en el que nace Jesús, no hay un solo tipo de judaísmo. El judaísmo es una multiplicidad, como lo es hoy mismo. Como siempre digo lo mismo, las diferencias que existen entre un judío de Buenos Aires, un judío de Manhattan, un judío de Teherán, son grandísimas. Obviamente no tenemos tantas fuentes para corroborar eso en Palestina, pero si tomamos a los autores contemporáneos o cercanos, como Filón de Alejandría y Josefo, dos judíos que escriben, uno de Alejandría, uno en Roma, pero después de haber vivido en Palestina, encontramos que el judaísmo es múltiple, que hay saduceos, que son los sacerdotes del Mm, templo, que representan un tipo de judaísmo ritual muy apegado al ritual del templo precisamente. Encontramos fariseos que siguen lo que denominan la ley y tienen ya un perfil, uno podría pensar algo más espiritual, más alejado del culto del templo, sin rechazarlo. Tenemos esenios, que son comunidades que viven en el ascetismo, cerca digo, por ejemplo, cerca del Mar Muerto. Tenemos también grupos más de corte nacionalista, como los elotes, que compartirían distintos. Bueno, esto que Filón y Josefo llaman sectas es una muestra de lo que ellos decidieron legarnos de lo que es el mosaico del judaísmo de la época. Entonces, Jesús tiene muchos elementos judaicos, también tiene elementos que uno podría pensar de un judaísmo que a su vez tiene elementos politeístas, que se me entienda bien, no es que Jesús es politeísta, digo, vamos a decir helenísticos, un judaísmo que ya adoptó un montón de costumbres halógenas al judaísmo. Entonces, ese Jesús tiene de judío bastante en el sentido de que él primero se siente un heredero del judaísmo. Nunca va a renegar de su carácter judío ni que él es y acá vamos a ver, porque él no viene nunca dice explícitamente los sinópticos, yo soy Dios, no, pero él se siente vinculado al Dios de Israel, de algún modo, del modo en que después cada evangelio vaya a decidir. O lo que fuere. Y después ahí encontrás una serie de autores que va a enfatizar un aspecto u otro de Jesús. Un Jesús más fariseo, apegado a la norma, que va al templo y confronta con ese ritual, pero a la vez un Jesús que se opone a los fariseos, que habla mal de los fariseos, que los acusa de ser extremadamente riguroso frente a la ley, en lugar de centrarse en la fe. Hay quienes han visto en Jesús un judío esenio que tiene algunos rasgos de ascetismo, anacoresis, digamos, también vinculado a Juan el Bautista. Digamos. O sea, digo, mi respuesta es una serie de preguntas en realidad. Eso es muy típico de un judío, diría un chiste. Pero bueno, entonces yo creo que Jesús tiene mucho de los distintos tipos de judaísmos que había en su época. Y después cada uno de nosotros, y vos con tus investigaciones ya lo estarás haciendo, elegirá qué es lo que cree que se acerca más a Jesús, qué elemento hay. Insisto, de lo que nos dijeron que era Jesús, porque esto lo han mm. dicho grandes teólogos, incluso confesionales, creyentes, es muy difícil encontrar la voz de Jesús en ese pasado, porque dependemos de textos que no fueron escritos por él. Sin hablar de la controversia sobre si existió o no, que para Mm. mí a esta altura es ociosa, yo creo que existió un sujeto llamado Jesús, digamos, yo no lo cuestionaría, me parece una polémica innecesaria, pero bueno, es cierto que ese sujeto o deidad, según la vereda de la fe que cada uno separe, eh, digamos, sus rasgos no son muy difíciles de conocer. Y evidentemente porta una altísima carga de judaísmo porque nació como judío y murió como judío. Y que haya desafiado algunas instituciones como el templo o algunas normas como el Shabbat, no implica que no haya sido un judío, sino que era un judío que como otros judíos desafiaban aspectos de la normativa que estaban asociados a ciertos grupos y a ciertas élites. Y con respecto a lo que nosotros conocemos con el Antiguo Testamento, perdón, esta visión o interpretación de Jesús como el nuevo rey, como con el nuevo rey David, como con el Mesías, ¿cómo, no sé si la pregunta es correcta, cómo se estructura o cómo se visualiza a Jesús con esta figura del rey, del nuevo rey o del Salvador? Sí, como, no, como vos comentás,
digamos, Jesús se va construyendo en diversos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la Trinidad no es algo que se deduzca rápidamente de la lectura de los sinópticos, ni hablar, y ni siquiera de Juan, ¿no? Digamos, que Jesús fuera presentado como rey de los judíos, si uno lo lee en los evangelios, tiene, muchas veces parece en sentido de mofa, es en sentido de mofa por parte de los propios, digamos, que los justician, ¿no? Los judíos y Sí. romanos eh, que los justician. Pero bueno, lentamente, o no tan lentamente, digamos, vía sus seguidores, y sobre todo la primera patrística, ni siquiera patrística, ¿sí? Los primeros textos cristianos, eh, Jesús va diviniendo, digamos, deviene gradualmente una deidad, digamos, un Dios, a la par del Padre. Bueno, se conforma la Trinidad, que es una Trinidad que, como vos sabés, eh, está asociada a múltiples disputas, es una construcción permanente sobre quién es Jesús exactamente, cuál es su sustancia, cuál es el vínculo con el Padre. Bueno, en ese camino, sí, se termina, digamos, de algún modo eh, resignificando la idea de rey de los judíos, pero más que de rey de los judíos, digo, en lugar de deidad, digo, escala mucho más que rey de los judíos. De hecho, Pablo, que vos mencionás, el principal mérito de Pablo es correr, digamos, como decía Vidal Naquet, romper las amarras que unían a este Mm, Dios universal del grupo étnico. Entonces, no es solo rey de los judíos, sino que pasa a ser el Dios universal, Dios hecho hombre, ¿no? Digamos, eh, porque rey de los judíos lo termina atando a un grupo étnico, a un etnos en términos griegos, que era uno de los limitantes que tenía el judaísmo para expandirse más, porque el judaísmo también en la antigüedad, en épocas de Josefo o de Filón, parece que atraía a mucha gente, pero bueno, no dejaba, entrar al judaísmo no implicaba romper con algunas costumbres alimenticias, por ejemplo, o circuncidarse, etcétera, etcétera. Pablo precisamente va a romper con ese lazo, digamos, impulsando la idea de una salvación por la fe y no por la mm, ley. Y ahora, como también vos sugerías antes, Pablo va en esa dirección, que no es la dirección que tomaron todos sus seguidores. De hecho, Pedro hace circuncidar a ciertas personas y Pablo lo confronta. Santiago, el hermano del Señor, como figura en la fuente, directamente sigue vinculado al culto del templo, no lo reniega. Entonces, en ese sentido, y no es casual que vos nombres a Pablo, es él el que va a impulsar lentamente, o el que va a los primeros pasos, porque el cristianismo es un proceso muy largo, no es que Pablo va y abre la puerta y dice bienvenidos al cristianismo. Es uno de los que va a ir llevando a a este judaísmo diferente, porque el cristianismo inicial no es más que un judaísmo diferente, al camino que va a terminar tomando. Nosotros conocemos el final de la historia. ujú, Tal vez Pablo sentía simplemente que estaba reorientando el judaísmo hacia el camino que le correspondía, no abriendo una nueva religión que terminaría confrontando con el judaísmo. mm. ¿Y en qué momento usted piensa que este cristianismo como nuevo camino dentro del judaísmo, como un judaísmo diferente o reformado, no sé, hay unos que dicen la palabra reformado, empezó a tomar tintes de, ¿no? como religión independiente? O Ah, sea, ¿cuál cree que usted fue lo que terminó lo que terminó y llevando como a la constitución del cristianismo como algo que nació en el judaísmo, pero que se constituyó como religión o culto independiente? bien, otra vez es muy buena la pregunta y además está muy bien que se formule cómo crees, porque en algún punto no es que los historiadores creamos en cosas, pero según la multiplicidad de fuentes que tenemos, tomamos un camino. Y de hecho hay todo un debate que en inglés se llama the parting of the ways, el momento en que se abren los caminos, donde cada historiador, historiadora elige un autor, un momento. Entonces hay quienes ven muy temprano a Ireneo de León, por ejemplo, cuando habla de las distintas herejías.
marcando como un punto de distanciamiento de unos frente a otros. Otros lo ven aún más temprano, cuando en Antioquía se empiezan a hacer llamar cristianos, ¿verdad? De un modo eh, muy temprano. Otros eligen a Melitón de Sardés, que es un autor no tan conocido, donde ya confronta y acusa el judaísmo de deicidio. Entonces, las respuestas son múltiples. Ahora, en lo personal, si yo tuviera, estamos en una mesa, en un café y tenemos que, porque en algún punto es muy difícil que alguien venga con la prueba final y diga acá eh, se cierra. Yo creo que la ruptura más visible se ve ya en el siglo segundo. Digamos que hay que aunque Pablo va en la dirección de separar a este nuevo judaísmo del judaísmo o del conjunto de otros judaísmos y presentarse como una especie de superación, ocurre después digamos, después del cierre de los evangelios y después, obviamente, de la muerte de Pablo. De hecho, las cartas paulinas son anteriores a los evangelios y los sinópticos serían anteriores a Juan. Entonces, yo creo que en algún punto del siglo segundo, estas comunidades eh, cristianas o neojudías, además empiezan a confrontar con los propios judíos que no se han convertido. E incluso Roma, lentamente, Roma Imperio, empieza a detectar que ahí hay cosas diferentes. Porque no es del todo claro por ejemplo, para Claudio, cuando expulsa a los judíos en el siglo primero, que dice que los expulsa por un tal Crestos. Y él dice que expulsa a los judíos, entonces no sabemos si está expulsando a los cristianos que seguían a Cristo o si había un loco en Roma que llamaba Crestos, que era judío. No, porque Suetonio nos tira solo una frase. Nerón supuestamente persigue a cristianos y no a judíos, pero tampoco está del todo claro si para un emperador romano no es lo mismo, que no son todos cultos orientales, extraños, monoteístas, complicados, pero yo diría que en el siglo tercero, segundo ya se ve se empieza a vislumbrar con firmeza esta diferenciación, sin olvidar que el cristianismo todavía no tiene la visibilidad que va a tener luego, digamos, ya con las persecuciones en el siglo tercero y en el siglo cuarto, ¿no? Ahí es claramente, pero el segundo para mí sería el momento de la transición, que coincide con lo que nosotros también vimos en clase. Siempre recomendaba este autor Estrada, que es para mí muy práctico, muy útil, con el momento en el que el cristianismo se tiene que institucionalizar, que tiene que ir, que dejar ya esta idea de final inmediato, digamos, de la parucía a la vuelta de manzana, a la vuelta de la esquina, y toma estructuras propias. Y esa estructura, aunque adopte del judaísmo algunas prácticas, costumbres y estructuras, lo hace por fuera del judaísmo normativo o de los distintos judaísmos que hay, porque yo acá no me voy a meter, pero tampoco sabemos muy claramente en el siglo segundo, después de la caída del templo, qué es el judaísmo. Siempre pensamos que son automáticamente rabinos, y en realidad los rabinos son un grupo minoritario solo en Palestina, pero en el resto de la diáspora vos tenés sinagogas y espacios judaicos que no es que están absolutamente disociados de Palestina, pero que tienen estructuras que consideramos que deben haber sido diferentes a las rabínicas. El judaísmo rabínico va a triunfar muy tardíamente, en el cuarto, quinto, sexto, cuando el cristianismo ya esté moderadamente consolidado, Mm. ¿no? Porque, otra vez, ¿qué es consolidación? Que existe una élite. Ahora, ¿qué de la gente sabe lo que es ser cristiano? Lo mismo, ¿qué de la gente sabe qué es lo que es ser judío, más allá de las autoridades? Ah, ok. Bueno, aquí dijo varias cosas muy interesantes que las voy a retomar brevemente. Y podremos decir que, digamos, hasta el siglo II podríamos hablar, digamos, de un cristianismo, digamos, carismático, ¿no? Por, digamos, y de alguna manera. Y después viene Sí. una institucionalización del culto. Y lo de la parucía me pareció a mí también muy interesante, como Estrada y otro historiador, investigador, Piñero, Antonio Sí, sí, Piñero, que tiene un libro muy, muy bueno que se sí, sí, llama Guía para leer entender el Nuevo Testamento. Está interesante. Bueno, él marca mucho cómo la parucía de alguna manera iba dando pie para la institucionalización, porque esa segunda venida no se presentaba, ¿no? no, sí, que no se puede vivir digo, se tienden a estabilizar los grupos porque no se puede vivir solo del carisma y en la historia se termina estabilizando, digamos.
de algún modo. No sé si concretamente lo que hubo con Domiciano o con este otro Nerón, lo puedo llamar una persecución, ¿no? Porque lo que comentaba, o sea, no se sabía en ese momento a ciencia cierta, no se podía diferenciar un judío de un cristiano, ¿no? Entonces, como que por ahí utilizan la palabra hostigamiento, pero hasta con Decio, ¿no? Podríamos hablar de con Decio, con Valeriano, podemos hablar de ya persecuciones por los edictos, ¿no? En el 250 de Decio y en el 257 de Valeriano. Sí, como vos decías, durante mucho tiempo se vio a Nerón como un primer perseguidor sistemático de los cristianos en todo el Imperio Romano. Y después la crítica en general, ahora existe un consenso de que las primeras persecuciones que podríamos mencionar como persecuciones son las de Decio, de Valeriano, que, que, que establecen normativas de alcance imperial sobre la persecución de quienes no adoran, que no se inscriben al culto imperial, que en general son los cristianos, digamos, no, más allá de cómo esté estructurada la norma es una persecución dirigida contra esos grupos. Ahora, lo que durante mucho tiempo se ha debatido, un artículo también muy conocido de un autor llamado Friend, es ¿por qué el Imperio Romano persigue a los cristianos si siempre en clase decimos que a Roma no le interesa la religiosidad de sus habitantes, que la religiosidad politeísta es una religiosidad permeable, abierta, que incluye, no que excluye, y por eso también eso ha llevado a múltiples debates de tratar de explicar por qué el Imperio Romano salió a perseguir. Bueno, y ahí y sobre todo después con Diocleciano, ¿no? Que ahí sí Sí, es como mucho más fuerte y mucho más clara. Y ahí las respuestas nuevamente son múltiples y digo, y para no entrar en cada una de ellas, yo suelo escribir a la idea de que el cristianismo presentaba un desafío para los romanos por el hecho de negar toda validez del panteón religioso romano. Digamos, no, los judíos también eran un monoteísmo que consideraban que el imperio romano tenía deidades falsas, porque un judío de la época un judío, no existe un judío de la época, hay muchos judíos de la época, hay muchos judíos seguramente miraban a Júpiter con amor y tal vez creían en él, pero digamos, lo que consideramos las élites judías no van a considerar ni al genio del emperador como una deidad, ni a Júpiter, ni a nada de la ciudad capitolina, ni a Mitra, ni a Ceres, ni a nada. Ahora, el judaísmo podía alegar antigüedad, o sea, desde siempre habían sido así, y eso en el mundo antiguo, incluso en el presente, aunque cada vez menos, eh, es un elemento que te legitima la antigüedad, y a partir de esa antigüedad, además del judaísmo, había construido un modus vivendi con los romanos, que era, por ejemplo, realizar sacrificio al dios de Israel en favor del emperador y además y pagar impuestos, ¿no? Que es lo que le interesa a Roma. sí. Sin salir eh, en público a rechazar los dioses romanos. Ahora, los cristianos, al parecer, no todo, pero un grupo amplio de cristianos, eh, abiertamente rechazan el culto imperial y abiertamente rechazan a las deidades. Y en muchos casos, como los mártires, buscan públicamente ser martirizados para alcanzar la gloria. Y de este modo hacen explícito el rechazo al panteón romano y por tanto lo que ellos entendían que era la Pax Deorum, la paz de los Ujú. dioses. Si Roma le iba bien es porque los dioses. Entonces, una cosa era que un egipcio incorporado al Imperio Romano siguiera adorando a Osiris o que un oriental adorara a Mitra, pero a su vez pasaba por la estatua de Júpiter y no la despreciaba o incluso la adoraba. Otra cosa era decirle a los romanos en la cara que sus dioses eran falsos. Frente a ese desafío, porque además en Roma el culto cívico y el culto imperial son formas de mostrar lealtad política. Entonces, el rechazo a las ideas romanas en algún punto podía ser leído como símbolo perdón, de falta de lealtad. Entonces, en ese sentido, a partir de eso sí vemos un intento de Roma por perseguir, digamos. Que son intentos tampoco demasiado sistemáticos, son de corto alcance, pero bueno, es la primera vez que hay una norma romana que dice, "Mm, estos cristianos no van". No lo dice explícitamente, pero dice, el que no adora, el que no
prende incienso al emperador, el que no hace un sacrificio, eh, es un enemigo público del Estado romano. Sí, de hecho, emitían, ¿no? Que era un libellum, ¿no? Un comprobante, ¿no? De que, Sí, sí, bueno, sí, esta sí, persona ya ha hecho el culto tradicional romano y me consta que es un romano, ¿no? Podemos ponerlo de esa manera. exacto. Y bueno, y después viene, bueno, como una época un poco de más tolerancia y después lo que usted comentaba con Diocleciano fue una persecución mucho más dura, más cruda, que duró hasta el 311. A mí lo que me gustaría saber su opinión o su pensamiento, o sea, cómo llegamos de una persecución ahora sí pensada y orquestada desde el poder, ¿no? Desde el emperador. ¿Cómo pasamos de que era un culto que pasaba desapercibido, que se confundía con los distintos judaísmos, a estar en el radar, a ser perseguido y al edicto de Milán, o sea, con Constantino? ¿Cómo pasamos de eso, ser de alguna manera el grupo espiritual, religioso, digamos, más favorecido por el emperador? No, y que en menos de un siglo va a pasar de perseguidor Sí, sí, de perseguido a perseguidor, digamos. perseguido. Bueno, digo, acá también muchos investigadores e investigadoras sostienen en la rápida expansión del cristianismo. Si bien al principio se confunde, ya en el siglo segundo y tercero se transforma en un fenómeno, y sobre todo en el cuarto, principio del cuarto, imposible de no ver, sobre todo en las ciudades. También otra vez hay muchas discusiones dónde se expande primero, sobre todo en Oriente. Oriente es el motor económico del imperio en estos siglos, es donde hay mucho más dinero, mucha más actividad comercial, manufacturera, etcétera, etcétera, y en la propia Roma. De hecho, emperatrices que coquetean con el cristianismo, o al menos, no sé, emperatrices, digo, gente que está en las altas esferas del poder romano que coquetean con el cristianismo. Entonces, Decio ya lo había visto como un problema. Recordemos que antes Plinio, siendo gobernador, le escribe a Trajano, estamos al principio del siglo Mm. segundo, diciéndole que hay cristianos que no saben ni qué son y por qué, no saben ni por qué hay que perseguirlo. O sea, ya a principio del segundo hay un gobernador en Bitinia que está viendo que hay cristianos. En el siglo tercero es casi inevitable, y esto tiene que ver con los distintos estudios que hay sobre la velocidad de expansión. Y ya en el cuarto con Diocleciano es un fenómeno muy visible, y que Diocleciano atribuye la existencia del cristianismo a la falta de unidad del imperio, Mm. a la discordia. Ahora, si lo sale a perseguir es porque lo ve, digamos, porque lo ve, y si lo sale a perseguir a nivel imperial es porque lo ve en todas partes. Entonces, cuando llega Constantino, lo sigue viendo y descubre, o cree, o sospecha que no, que por ese camino no va la cosa. Y acá también podemos pensar en muchos tipos de Constantino. Un Constantino que calcula, que dice: No lo podemos perseguir, si no puedes con ello, únete". Podemos jugar, o podemos ver un Constantino que antes de la batalla de Puente Milvio vio a Mm. Dios. No vamos a juzgar, o lo vio en sueño, o vio mira, eso que se encargaron Eusebio y Lactancio de hablar de esas cosas. Como sea, y acá está muy bien lo que vos decís, el fenómeno es completamente visible, tanto para el que persigue como para el que lo acepta. Lo que pasa es que los caminos que deciden los dos son distintos. Uno persigue tratando de eliminar y trata de reconstruir la unidad del imperio a través, digamos, de los cultos tradicionales, y el otro apuesta al cristianismo como un modo de unificar este imperio que está desperdigado. Es una apuesta, recordemos, bueno, esto vos lo sabés, pero tal vez lo que escuchan no, no que transforma al imperio romano en un imperio cristiano, sino que lo legaliza, ¿no? El edicto de Milán es: ustedes pueden existir, ya no serán perseguidos, a la verdad se arriba por distintos caminos, pero, esto también lo dijiste vos, beneficiando al cristianismo. Se le devuelven tierra, se le da beneficio, y de hecho Constantino va a presidir el primer concilio ecuménico, y eso es una forma de darle un fuerte espaldarazo, un fuerte apoyo a esta religión, que para continuar con la serie de imprecisiones que yo voy lanzando, producto de la propia realidad histórica, no es un solo cristianismo, sino que hay muchas personas que entienden que el cristianismo es distinto, y de hecho el concilio de Nicea lo va a convocar Constantino para que se pongan de acuerdo. Y el acuerdo en ese momento es cómo era Dios.
porque Dios no lo dejó suficientemente asentado, digamos, sí, sí, olvidando la chicana esta, digamos, porque esta gente no se decide cómo era Dios, digamos, qué sustancia tiene. Dios Jesús, y volvemos al inicio. Tienen las mismas fuentes que nosotros, tienen los evangelios, tienen también los apócrifos, porque hay un momento que se decide cuál vale y cuál no, y tienen que discutir cómo era Dios en un tiempo que era mucho más importante que tal vez para nuestro presente, donde las identidades se recortan de otra forma. Bueno, entonces ahí rápidamente, más allá de los vaivenes entre arrianos y nicenos, que tienen posiciones diferentes, este cristianismo que ya es muy visible va con el apoyo imperial a expandirse todavía mucho más rápido hasta constituir, yo no puedo decir una mayoría para el siglo quinto, porque todavía hay muchos resabios de religiosidades no cristianas, pero sí que las élites van a ser mayormente cristianas y gran parte de la población urbana va a ser al menos nominalmente cristiana. ¿Usted piensa o cree que, por ejemplo, Decio o Diocleciano veían en su imperio ya una desunión de lo que había sido, digamos, antaño la grandeza de Roma como imperio y culparon o buscaron a alguien para culpar? Y después Constantino, como usted comentaba, o sea, tomó un camino y distinto. Entonces, se podría concluir o se podría pensar, mejor dicho, que Decio veía la desunión o que ya veía de alguna manera un imperio distinto. Entonces, en este sentido, Constantino vio en el cristianismo una especie de camino para la reunificación o consolidación del imperio. Sí, es muy buena la pregunta. A ver, en el sentido de que muchos de los presentes parecen caóticos a los sujetos que los viven y los vivimos, ¿no? Porque los presentes suelen ser caóticos. Ahora, uno tiende a pensar que en el siglo tercero, con la crisis, digamos, del siglo tercero, es bastante más caótico que el siglo primero. Y en algún Mm. punto tampoco todo es lo mismo. Entonces, tiene lógica pensar que en ese horizonte de dispersión del poder, de inflación, de invasiones y de problemas internos también, como las vagaudas, algunos emperadores buscaron alguna causa o alguna solución, digamos, en base a esa causa, para llevar el Imperio Romano nuevamente a un periodo de gloria y expansión. Es cierto, el momento que viene digamos, que están Decio y Valeriano no es un gran momento para el Imperio Romano. Entonces, tiene sentido lo que comentas, que hayan visto en el retorno a los cultos tradicionales y en el ataque a este nuevo culto, que veían como nuevo culto, fuera del Mos Maiorum romano, una posible solución. Pero esto es nuestra teoría, porque nosotros no tenemos muy en claro, no es que Decio nos dejó un montón de textos, Valeriano, aclarando por qué razón él emprendía esa medida. Diocleciano ya logra estabilizar un poco más el imperio, avanza con el plan de la tetrarquía, en el sentido de que administrativamente trata de unificarlo, y suponemos también que para darle un corolario a esa, a esta nueva organización del Imperio Romano y a darle más unidad, persigue a este culto que considera un problema que atenta contra la paz de los dioses y con las tradiciones romanas. Entonces, uno puede coincidir con eso. Y también podría pensar, si seguimos esta línea, que no es la verdad, sino una línea que ante el fracaso de estas medidas, Constantino va a pensar que justamente esta nueva religión o religiosidad o como queramos llamarla, que creció en un montón de lugares del Imperio Romano, puede llegar a ser el cemento que lo ayude a unificar este imperio. Cosa que va a descubrir pronto que no, porque el cemento tiene distintos colores y se pelea entre los ladrillos mismos, se pelean, ¿no? Porque el cristianismo cuando emerge, emerge dividido y múltiple. Pero bueno, uno podría pensar que esos fueron los diagnósticos y las soluciones propuestas por estos emperadores, entre otros aspectos. Acá estamos centrándonos en el aspecto religioso, pero también han tomado medidas fiscales, medidas militares, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como acá hablamos de religión, como yo me dedico a la historia de la religión, en un periodo, bueno, justo en este periodo, un poquito después, hablamos de esto, pero no hay que perder de vista
que no es que son personas obsesionadas con perseguir cristianos nada más, están preocupadas por el Senado, están preocupados por que paguen el impuesto a la tierra, el impuesto a las cabezas que hay en la tierra, etcétera. Digo, ¿no? Porque si no parece que es una etapa donde la gente solo piensa en la religión, como si hoy día pensáramos que los presidentes y presidentas solo piensan en cuestiones económicas, cuando hay cuestiones culturales donde también dan batallas y, y toman medidas. Bien, porque eso que usted comenta al final sobre la ocupación o la imagen que nosotros tenemos, por ejemplo, de los emperadores romanos, hay un texto muy interesante de una investigadora, se apellida Balmaceda, bueno, que se pregunta, ¿no? Bueno, ¿por qué Constantino hizo lo que hizo? Y de alguna manera llega a la conclusión eso, de que nuestra concepción de un emperador es la que vemos a veces en las películas o en las series, de que por ahí están sentados comiendo la uva, preocupados en esas cuestiones y que en realidad no eran políticos, eran diplomáticos, eran la cabeza del Estado, eran la última instancia de ley, eran también la máxima representación de la iglesia, o sea, estaban ocupados, ¿no? O sea, no Sí, sí, estaban sí. viendo a ver qué es lo que pasaba, ¿no? Y lo que ella llega a concluir, o la posición de ella sobre lo de por qué Constantino hizo lo que hizo, dice, bueno, era una más de sus actividades, mantener la paz, y probablemente vio la paz de Uru en esto. Si se están peleando mis súbditos eh, por ver cuál es la verdadera naturaleza de Jesús o de Dios, bueno, júntense y lleguen a un acuerdo, que terminó de alguna manera imponiéndose la posición católica que al final quedó como la nicena, y lo que comentabas también, el conflicto niceno-arriano, no porque el emperador dijera, bueno, júntense en Nicena, se va a terminar, ¿no? Se extendió y siguió su curso por lo menos un par de siglos más. Sí, y cuando otro emperador dijo que en realidad la doctrina correcta era la arriana, los ortodoxos pasaban a ser herejes y los herejes ortodoxos, digo, es muy dinámico la idea de cuál es la ortodoxia y la... Pues hay un cuento de Borges muy lindo que juega con esa idea de cómo el el heresiólogo puede convertirse en hereje si viene otra persona y cambia las normas, digamos. Pero sí, no, yo acuerdo con esa línea y siempre creo que es correcto tratar de evitar simplificar a estos personajes como, bueno, Constantino calculó de un modo como si hubiera una sola variable y, y también que a veces contribuye el azar, digo, ¿no? Que tal vez alguien cercano le refirió al cristianismo, digo, también la historia piensa en grandes procesos y es cierto, pero a veces hay cuestiones que hacen que un sujeto por su propia trayectoria de vida tome decisiones que cuando están en niveles muy altos impactan en la historia de una gran escala. Pero bueno, como historiadores eso se nos escapa mucho porque nosotros no podemos meternos en la cabeza de Constantino. De hecho, Bloch decía que si nosotros pudiéramos charlar 2 horas con alguno de estos personajes, no nos llevaríamos demasiadas respuestas del pasado, porque ellos también viven en sus tiempos, se engañan a sí mismos, se piensan en las coordenadas que tienen. No es que nos van a cantar la posta, que van a decir, yo adopté, legalicé el cristianismo porque, por supuesto, sería hermoso poder charlar con Constantino un rato, a ver qué piensa, pero eso es lo que él piensa del mismo. No, no, pero bueno, ahí estamos entrando en un campo. Ya nos va a llevar algo cualquiera.